saludo para todos ustedes, muy complacido de estar nuevamente en este curso sobre las virtudes. Yo quería, antes de entrar al tema de la fortaleza, que es el tema de hoy, la tercera virtud cardinal en el orden tradicional, terminar con algunas cosas de la vez pasada de la justicia que me faltaron y no quería quedarme pues sin comentarlas. Recordamos que la vez pasada nos quedábamos como en los pecados, actos, se los puede llamar vicios en un cierto sentido contra la justicia. Y yo quería comentar de los que Santo Tomás menciona en la Suma Teológica, algunos que me parecen especialmente importantes y luego algunas de esas partes integrantes y especiales de la justicia. En primer lugar, hay un pecado contra la justicia que es el de la omisión, que consiste en dejar de hacer el bien debido. Por ahí algún santo dice que está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Eso sería la omisión, dejar uno de hacer un bien que puede y debe hacer, pues eso es un acto contra la justicia. Se sorprenderán ustedes quizá de que la superstición también es una injusticia, porque consiste en rendir el culto que es solo propio de Dios a algo que no es Dios, o a un ser que no es Dios, que muchas veces incluso terminan siendo seres demoníacos a través de la hechicería o de cuanta cosa, o poner nuestra fe y nuestra confianza en amuletos o en ritos que absolutamente tienen nada que ver con la fe verdadera. Está también como un pecado contra la justicia lo que llama Santo Tomás allí la tentación de Dios, que es no hacer lo que humana y naturalmente es posible para evitar los peligros y dejarle a Dios como nuestro cuidado y nuestro auxilio, pero sin nosotros hacer lo que nos corresponde o poniéndonos en situaciones de peligro innecesaria y absurdamente. Creo que la vez pasada lo comentaba cuando el demonio en las tentaciones del desierto le dice a nuestro Señor, lánzate desde este abismo y pues Dios mandará a sus ángeles. Entonces nuestro Señor precisamente le responde con esa cita, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Es una injusticia contra Dios. Está también el perjurio, que es mentir bajo un juramento, por ejemplo, en los juicios. Una persona que normalmente en los ordenamientos jurídicos, cuando va a dar un testimonio, pues le piden que jure frente a la Sagrada Escritura y pues que esa persona jure decir la verdad y mienta, pues es perjurio, lamentablemente muy común. Está también el sacrilegio, que es la irreverencia con respecto a las cosas sagradas. Hace poco veía un documental sobre la Guerra Civil Española. Sabemos cómo allí se saquearon conventos, templos, estos milicianos de distintos sectores de la izquierda se vestían como ridiculizando a los sacerdotes, se vestían con los ornamentos y bueno, profanar, todo ese tipo de cosas es sacrilegio, es un pecado contra la justicia. Y está también la simonía, que es vender o comprar las cosas espirituales. Finalmente, la avaricia, que es el deseo desmedido de poseer, también es una injusticia. Y una especie de pecado que podría ser opuesto, pero que como sabemos los extremos siempre se tocan, es la prodigalidad. Y ahí viene el famoso hijo pródigo del Evangelio. La prodigalidad consiste en excederse en el gasto de las riquezas, no saber conservar la riqueza, es decir, derrocharla. Usualmente se usa ese verbo. Es un exceso en el manejo de las riquezas, pues relativo al gasto, ¿no? Finalmente, algunas partes integrantes o especiales de la justicia está, dice Santo Tomás, la afabilidad,
que es obrar el bien en el trato exterior, guardar las normas de decoro en el trato de las personas. Tiene que ver, por ejemplo, con la cortesía, la cordialidad en ese trato. Está también la piedad, ¿no? Dice Cicerón que la piedad es la virtud por la que uno cumple sus obligaciones con sus consanguíneos y cuantos aman a su patria y procura honrarlos lo mejor que puede. Está la religión, eso es lo que me parece más interesante del tratado sobre la justicia, que Santo Tomás ubique la religión como una virtud subordinada a la justicia. ¿Por qué? Porque si la justicia, veíamos la vez pasada, es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, pues la religión es honrar a Dios con el culto y la reverencia que a Dios corresponde y que merece. Que es algo de lo que se habla poco, los derechos de Dios. Se habla mucho de los derechos del hombre, pero ¿y dónde quedan los derechos de Dios? Son mucho más importantes. Es decir, nuestros deberes para con Dios. Entonces, si bien el concepto de religión dentro de la misma teología católica puede tener varias acepciones, esta es muy importante porque es la religión como virtud. Virtud, decía, subordinada a la justicia. Está también la obediencia, que consiste en cumplir la voluntad de quien manda, siempre y cuando no vaya contra el bien moral. Eso es muy importante, no es la obediencia ciega sin un discernimiento, porque con eso se han cometido excesos. Incluso veo que el padre Javier Olivera Rabasi en su canal acaba de sacar un video sobre el tema, refutando un dicho muy común de que el que obedece nunca se equivoca. Bueno, eso hay que verlo bien, ¿no? La gratitud también es una parte especial de la justicia porque consiste en estimar el beneficio o favor que una persona nos ha hecho o incluso, aunque no nos lo haya hecho, ha querido hacerlo. Y pues la gratitud consiste en corresponderlo, considerar por una parte el bien y corresponderlo, mínimamente con un gracias, pero eso usualmente no basta y depende también del acto que hayan hecho con nosotros, pues manifestar nuestra gratitud. La veracidad, el hábito consciente y voluntario de decir siempre la verdad, eso es la veracidad como virtud. La liberalidad, que es usar bien de los bienes materiales, es decir, sería el justo medio entre la prodigalidad y la avaricia. Es el que no derrocha las riquezas, pero tampoco las retiene, no cae como en esa tacañería o en ese egoísmo, sino que lo es generoso. Podría ser una de las traducciones de ese concepto griego que es eleutería. Traduce como libertad, pero también generosidad. Pues es eso, esa es la liberalidad. Y finalmente dice Santo Tomás la epiqueia, que es esa virtud a través de la cual descubrimos que hay una norma superior a la ley escrita, entonces hacemos una excepción a lo que hay en la ley escrita, precisamente para salvar el precepto de justicia. Uno de los ejemplos más clásicos en la filosofía del derecho es el que pone Longfellow, un filósofo del derecho, en un libro que él tiene, se llama El caso de los exploradores de cavernas, un grupo de exploradores de cavernas o espeleólogos quedan sepultados por una luz de tierra en una cueva o caverna, pasan los días, no los pueden rescatar, se están muriendo de hambre, entonces hacen una especie de sorteo entre ellos, que el que lo pierda debe entregar su vida por los demás y ser comido para que los demás no mueran. Entonces, claro, cuando ya lo rescatan, van a juicio. Entonces, si nosotros nos atenemos a una interpretación positivista, textualista de la ley, pues, ustedes cometieron homicidio y además comieron el cadáver, entonces se les suma tal pena, ya, pena de muerte.
después de todo el esfuerzo que se hizo para rescatarlos, los vas a matar. Además que están en una situación límite. La epiqueia ahí consistiría precisamente en el juicio que hace el juez ius naturalista, porque Fuller lo que hace ahí es como analizar, en este caso hipotético, pues que él mismo lo inventa, cuál es el veredicto de cada uno de los jueces de la Corte Suprema, dependiendo de su orientación en filosofía del derecho. Y pues el ius naturalista, que es la corriente católica en filosofía del derecho, el ius naturalista, y un naturalismo clásico. Y pues ahí hace también gala de la virtud de la epiqueia o excepción. Se lo traduce también como equidad, pero eso de equidad puede resultar confuso, porque nosotros relacionamos con la equidad con otras cosas, es más bien epiqueia. Yo soy partidario de conservar el concepto griego y pues bueno, está tematizado no solamente en la Suma Teológica, sino para quien quiera ir más atrás, el libro quinto de la Ética Nicomáquea de Aristóteles. Ahí habla el estagirita de ese tema. Bueno, ahí con eso cierro la justicia y entro propiamente al tema de hoy, la fortaleza. Quisiera que mientras vamos desarrollando el tema, ustedes meditaran y para luego también quedaran como con esa máxima de Santo Tomás. Laus fortitudinis dependet quodamodo ex justitia, dice Santo Tomás en la segunda de la segunda cuestión 123, artículo 12. Esto traduce: la gloria de la fortaleza depende de la justicia. Es decir que, miren que tiene un orden lógico hablar de la justicia primero, porque la justicia y el buen y prudente discernimiento sobre lo justo va a ser esencial para saber cuándo hay fortaleza y cuándo no, porque la fortaleza no se traduce en un simplemente ser fuerte y ser un hombre muy aguerrido, temerario, y pues que todo el que haga gala de una cierta fuerza, no solo física, sino de la voluntad, ya de por sí tiene la virtud de la fortaleza, sino que es un ingrediente esencial, el bien, ¿no? El bien moral para poder hablar de fortaleza. Hace un tiempo un dominico aquí colombiano hizo un artículo muy interesante donde él analizaba la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que como ustedes saben, pues fue aquí un líder del narcotráfico terrible. A veces yo digo que es el colombiano más famoso y eso es para nosotros muy trágico, que sea un delincuente de esa magnitud y que tanto daño le causó a nuestro país. Y pues que Dios se apiade de su alma, ciertamente. Él analizaba en ese artículo, bueno, a Pablo Emilio Escobar Gaviria se le puede llamar fuerte en el sentido de la virtud de la fortaleza. Es exactamente el patrón del mal, ponen por ahí en el chat. ¿Sí? Y pues este dominico concluía que no, pero lo interesante pues son las razones por las que no simplemente su audacia y su fuerza para enfrentar a los enemigos y para intimidar a la gente y conseguir lo que él quería, eso por sí mismo no hace a la virtud de la fortaleza. Entonces, un poco pienso yo que después de este recorrido temático de hoy, pues vamos a entender también por qué personajes así se les puede llamar fuertes en un sentido genérico, lato de la palabra, pero no hacemos referencia con ello a la virtud de la fortaleza. Repito la máxima de Santo Tomás: la gloria de la fortaleza depende de la justicia. En primer lugar, veamos una definición, ¿sí? Basada precisamente en el texto de Santo Tomás, que es nuestro faro, luz y guía en estas reflexiones. Santo Tomás comienza como eh, enmarcando, haciendo una taxonomía de dónde estaría ubicada la virtud de la fortaleza. Eso es lo primero que él hace en la cuestión 123 de la segunda secunde,
pues donde comienza el tratado sobre la justicia. Él dice que si la virtud es la que hace bueno al que la posee y, y hace a sus obras buenas, entonces la fortaleza también como virtud hace bueno al hombre y bueno a las obras del hombre. Pero ¿qué pasa? El bien del hombre está, dice Santo Tomás, citando a Dionisio de Areopagita, en conformarse a la razón. El bien es lo acorde a la razón. Entonces, ese ajustarse a la razón, estar acorde a la razón, sucede, dice Santo Tomás, de tres modos. El primero es en cuanto la misma razón es rectificada. Y la razón misma nuestra, herida por el pecado original, debe estar en un trabajo continuo de ajustarse al ser, a lo real, a la verdad. La razón como razón no es medida de sí misma, sino que la mide, dice Santo Tomás, es la realidad. Y él dice, ese ejercicio de que la razón se rectifica, se trata de adecuar al ser de las cosas, eso se logra por las virtudes intelectuales. Dice que hay un segundo caso en el que el hombre se ajusta a la razón, es cuando la razón se establece en las relaciones humanas, y eso es propio de la justicia, es decir, en los tratos humanos, actuar respetando el derecho de cada cual. Veamos que esa etimología de justo y de derecho es muy interesante porque está relacionado con lo recto, ¿sí? Con lo preciso. Cuando algo ajusta, decimos que sí, efectivamente casa, ¿no? Se corresponde, como cuando uno encuentra la ficha correcta en un rompecabezas y lo va armando, pues tanto los conceptos de justicia y derecho apuntan como a eso, que las cosas se dan de un modo recto, adecuado, ajustado, preciso, exacto. Y dice Santo Tomás que hay un tercer modo en que se da la recta razón, o que la razón se ajusta al bien, y es cuando se quitan los obstáculos que le aparecen a la rectitud moral en las relaciones humanas. Y ahí hace una subdivisión. Dice Santo Tomás que hay dos clases de obstáculos que le impiden a la voluntad seguir la recta razón, seguir el bien. Un primer caso, un primer obstáculo que le impide a la voluntad seguir el bien es cuando la atrae un objeto deleitable, algo de lo que la voluntad gusta, pero que la va a hacer apartarse de la recta razón. ¿Sí? Entonces dice ahí, ese obstáculo lo elimina la virtud de la templanza. Ese será el tema de la próxima sesión. Todavía no andamos ahí. Pero dice Santo Tomás que también hay un obstáculo que le impide a la voluntad seguir la rectitud de la razón, y es cuando le aparece algo difícil e inminente. Ya es la dificultad, ¿no? Lo arduo, el sufrimiento, el trabajo, el peligro. Ya no es un bien deleitable que corresponde a la virtud de la templanza regular ese apetito, sino que aparece la virtud de la fortaleza que nos permite pasar por encima de esos obstáculos que son lo difícil, lo inminente, y que podría hacernos en algún caso, pues, por ejemplo, renunciar a nuestros principios, apostatar de nuestra fe, rendirnos en algo que es bueno por las dificultades que encontramos. Entonces, pues la fortaleza tiene que ver con eso, y por eso es una virtud, porque le hace al hombre actuar, obrar según la recta razón y según el bien. Del texto de Santo Tomás nosotros podemos deducir, podemos como formular una definición que sería la siguiente. Esto es de mi propio cultivo, pero basado en el texto de Santo Tomás. La fortaleza es la virtud por la cual el alma
y la voluntad se mantienen firmes en la rectitud de la razón frente a lo difícil e inminente. Repito la definición y la pongo en el chat. La fortaleza es la virtud por la cual el alma y la voluntad se mantienen firmes en la rectitud de la razón frente a lo difícil e inminente. Ahí lo pongo en el chat para todos. En primer lugar, el concepto. Piper, trascendiendo ya el concepto tomista y yendo a este libro que hemos mencionado y que hemos puesto como una referencia importante, las virtudes fundamentales de Joseph Piper. De hecho, fue el primer texto que él escribió, la primera virtud que él desarrolló en el libro fue la de la fortaleza. Él dice que la fortaleza se puede definir también como aceptar el riesgo de ser herido en el combate por la realización del bien. Y entiéndase por ser herido, no solo las heridas físicas, sino, por ejemplo, todo tipo de heridas y afectaciones morales, emocionales, que nos implique la realización del bien. Ejemplo, ser ridiculizado. Hoy a los católicos, por ejemplo, cómo procuran ridiculizarnos para que nosotros disimulemos o incluso renunciemos a nuestra fe o a no vivirla públicamente, expresarla públicamente. Bueno, eso es ser herido. Sin embargo, Piper añade a eso lo siguiente, y leo la cita en las virtudes fundamentales. Pero la más grave y honda de todas las heridas es la muerte. Hasta las heridas no mortales son imágenes de la muerte. Esta lesión extrema, este último no, extiende la esfera de su influjo a toda negación penúltima, en la que vislumbramos como un reflejo suyo. De este modo, la fortaleza está siempre referida a la muerte, a la que ni un instante cesa de mirar cara a cara. Ser fuerte es, en el fondo, estar dispuesto a morir, o dicho con más exactitud, estar dispuesto a caer, si por caer entendemos morir en el combate. Toda herida del ser natural entraña la referencia a la muerte. Todo acto de fortaleza se nutre así de la disposición a morir como de su raíz más profunda. Por distante que un tal acto pueda parecer, visto desde fuera del pensamiento de la muerte. Una fortaleza que no descienda hasta las profundidades del estar dispuesto a caer está podrida de raíz y falta de auténtica eficacia. Con esto lo que nos quiere decir Piper es que si bien el morir por el bien, por lo justo, por la defensa de la fe, por la defensa de la verdad, el morir físicamente no es la única manera de vivir la virtud de la fortaleza, sí es finalmente la más perfecta. Y por eso el mártir, el que muere por odio a la fe, el que muere defendiendo la fe que otros odian y por eso lo matan, es como un arquetipo del fuerte. ¿Sí? Eso es importante entender. Sin embargo, tema que lo veremos más adelante. Santo Tomás aclara que la fortaleza, ya habiendo visto esta definición, se da de dos maneras muy específicas: acometiendo empresas grandes, acometiendo proyectos importantes que sirvan para la realización de la justicia, para la gloria de Dios. Alguien que, por ejemplo, acomete una empresa de evangelización en un lugar difícil, pero en general todo lo que sea acometer labores evangelizadoras, solo por poner un ejemplo, pues es una expresión de la virtud de la fortaleza, más en un tiempo como el actual, en que va a tener más quizá amenazas, problemas, obstáculos que facilidades, y donde también va a tener muchas tentaciones de irse por otras vías, de ocuparse de otros fines
Y dice Santo Tomás también que la fortaleza se da en el resistir en medio de las dificultades. Y pienso yo que pues la fortaleza consiste más en eso, en resistir en medio de las dificultades. Piper en alguna parte de su libro llega como a una fórmula muy breve que define también la fortaleza y es mantenerse en la realización del bien a pesar de las adversidades. ¿Sí? Porque sabemos que en esa realización del bien hay un montón de obstáculos, entonces es no rendirse, sino precisamente resistir. Entonces, otro elemento muy importante es eso, acometer y resistir. Pasemos a un segundo punto muy importante. ¿Por qué llamamos o por qué se considera en la tradición moral de Occidente a la fortaleza como una virtud cardinal? Recordemos que esto de cardinal es sinónimo de fundamental, de capital, de esencial, ¿sí? Son unas virtudes de las que se desprenden otras virtudes que le son subordinadas, que le son inferiores en términos jerárquicos. Entonces esas son como las cabezas de las virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad. Entonces, ¿por qué la fortaleza es virtud cardinal? Una de las condiciones comunes de las virtudes, para decir que algo es virtud, es el obrar con firmeza, manteniéndose en el actuar, que sea un hábito, que haya como una cierta perseverancia, no solamente un acto aislado, sino que es un obrar voluntario, continuo, permanente. Y pues dice Santo Tomás que ninguna otra virtud reclama más la firmeza que la fortaleza, dice Santo Tomás. En ninguna otra brilla tanto la firmeza en el carácter, en el obrar moral, como en la fortaleza. Citando a San Agustín, Santo Tomás dice que nadie hay que no rehuya el dolor más de lo que ama el placer, ya que vemos a las bestias más crueles huir de los mayores placeres por miedo al dolor. Y entre los dolores y peligros del alma se temen especialmente los que conducen a la muerte, contra los cuales el fuerte se mantiene firme. Por tanto, la fortaleza es virtud cardinal. Veamos que está incluso desde esta aproximación por encima de la templanza, porque la templanza consistiría en, claro, resistir ese deseo de hacer algo deleitable, algo que es apetitoso si se quiere, pero la fortaleza es superior porque implica resistir frente a la posibilidad del dolor o frente al dolor mismo, presente, real, actual, y el dolor máximo pues que sería la muerte. Pero además es virtud cardinal porque para llegar a la realización de esa virtud cardinal de la fortaleza, habría unas virtudes subordinadas, habría, dice Santo Tomás, unos actos y partes de la fortaleza, pues que son los que vamos a ver aquí en este tercer punto. Él dice que actos y partes de la fortaleza son 5. El primero identifica un acto, como lo llama él en la Suma Teológica, de la fortaleza, que es el martirio. El martirio lo define Santo Tomás como mantenerse firme en la verdad y la justicia frente a los ataques de los perseguidores. Es el acto de mayor perfección. Y aquí yo quería referirme a un hecho que me pareció providencial para nosotros, especialmente en este curso, y es que el sábado pasado, 7 de mayo, el Santo Padre
Francisco, pues, no sé si beatificó efectivamente el 7 de mayo sábado, beatificó a una religiosa peruana que fue asesinada en 1990 por este movimiento terrorista maoísta de Perú, que fue el Sendero Luminoso, que sabemos que tuvo entre sus enemigos más importantes, objetivos más importantes al clero, y especialmente un clero que trabajaba con los pobres y que ayudaba a los pobres. Y eso uno lo ve ya desde los textos de Marx. Marx le decía a Engels, cuidado con esos obispos, sacerdotes religiosos que trabajan con los pobres, que dan su vida con los pobres, porque ellos nos desdibujan toda esa idea que nosotros defendemos de los católicos aliados de la burguesía, los católicos egoístas, la religión como opio del pueblo. Entonces esa gente nos desbarata todo. Él se refería en una carta a Engels a un obispo alemán, Monseñor von Ketteler, pero el caso de esta hermana, de esta religiosa peruana, que cariñosamente le decían Aguchita, María Agustina Rivas López, pues me hacía recordar a Monseñor von Ketteler. ¿Qué es lo que pasó? Ella hacía parte de una congregación, si no estoy mal, también la congregación de origen peruano, llamado Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Entonces, pues el Sendero Luminoso, al ver el carácter ejemplar de esta hermana, su caridad y demás, dice que ellos la tomaron a ella como una figura representativa de la Iglesia Católica y que la mataron para advertir al clero católico, advertir a los pastores y a los sacerdotes que eso iban a hacer con todo el que pues no se fuera y permaneciera en su labor de evangelización, de trabajo con los pobres, de catecismo, porque para Sendero Luminoso eso iba en contra de la concepción que ellos tenían del Estado, de un Estado pues, comunista, socialista. Me pareció muy providencial, pues porque sí, efectivamente pensar en que hoy vamos a hablar de la fortaleza, pues, claramente aquí tenemos, entre otros, en la historia de los mártires de este país tan querido que es el Perú, el testimonio de Aguchita, ¿no? Dice una de las personas que da testimonio allí en un artículo, esto que nos parece tan bello era lamentablemente aborrecido por Sendero, como toda obra que buscara el bien de los demás, porque ellos tenían un proyecto ideológico que no era compatible con cualquier ayuda social. Hay otros religiosos que también fueron asesinados por el Sendero Luminoso por odio a la fe. Esto es clarísimo. Y en el caso de Aguchita es sumamente claro, lo hacen no solamente por odio a la fe y a las obras de la fe, inspiradas en la fe y en una comprensión cristiana del amor y de la caridad, virtud de virtudes, sino también como advertencia, es decir, usted, ejemplo de católica, la vamos a asesinar y la vamos a ejecutar para que sus hermanos católicos se rindan de hacer eso que hacen. A nosotros no nos gusta. Está también asesinado por Sendero Luminoso dos sacerdotes polacos, Mikhail Tomaszek y Zbigniew Straczkowski, y el italiano Alessandro Dordi, la australiana Irene McCormack. En fin, en cualquiera de nuestros países podemos encontrar sacerdotes, obispos o fieles. Hay casos paradigmáticos como fue el de los mártires cristeros en México, la Guerra Civil Española, asesinados por el odio a la fe. Por eso es el arquetipo de la fortaleza, el mártir, y por eso nosotros no debemos
dejar en nuestra devoción por los santos, de recordar especialmente a esos mártires de Roma, que el martirologio romano estaba casi que era en las hagiografías de todos los días, era una sección casi que diferente, aparte, donde se recordaba a esos mártires de 9 o 10 persecuciones de Roma, que es gracias a los cuales hay fe católica, porque recordemos el lema aquel cristiano de todos los tiempos: Sanguis Martinorum Semen Christianorum, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Y cuántos se convirtieron viendo precisamente el testimonio de fortaleza de estos que no apostataban de su fe, amenazados con la espada, los grilletes, ser arrojados al mar, ser quemados vivos, sino que hacían profesión alegre y convicta de su fe y se sometían a esos, más que escarnios, a esas crueldades que se hicieron con ellos? Pero más concretamente que decir que testimonio de fortaleza, pues son mártires. El mártir es testigo, pues más concretamente. Entonces, el acto por excelencia de la fortaleza de Santo Tomás es el martirio. Luego él habla de las partes de la fortaleza y dice que una primera es la confianza. Es la virtud por la cual el ánimo carga sobre sí cosas grandes y honestas con esperanza. Así lo define él. Digamos, es el atreverse, el comprometerse con empresas y proyectos grandes que implican un gran esfuerzo, que implican sacrificio, y pues hacerlo no de mala gana, a regañadientes, con una perspectiva negativa, desilusionada, desencantada, sino hacerlo precisamente con la esperanza de que va a haber un buen fruto, un fruto según la voluntad de Dios. También él habla de la magnanimidad como una parte de la fortaleza, que según la definición que él da en la suma es tender a las cosas dignas de gran honor. Es querer grandes honores, querer un reconocimiento, pero no tanto para sí, lo cual sería un error, un vicio, ya lo veremos más adelante, cercano a la vanagloria. No tanto para sí, sino precisamente el honor, para conquistar el honor de Dios, o el honor de la causa católica, o el honor de lo justo, de lo bueno, a través de lo que nosotros podamos hacer y que sea digno de reconocimiento. Esa es la magnanimidad, saber estar dispuesto más bien a hacer grandes esfuerzos por grandes honores y que redunden finalmente en la gloria y el reconocimiento de Dios. Por ejemplo, pienso en un ejemplo así muy concreto que se me viene a la cabeza, que en nuestros lugares de trabajo se hiciera un concurso entre los empleados, pues para ver cuál es el empleado mejor del mes o del año, y que nosotros aspiráramos a eso fundamentalmente no solo por el honor de ser reconocidos como buenos trabajadores, que está muy bien quererlo, y está muy bien querer ser el número uno, está muy bien, con humildad, pero siempre con ese arrojo y espíritu de sacrificio. Pero que nosotros lo hiciéramos esperando que el día que nos entreguen el premio o lo que fuera, y nos dicen, pues dé unas palabras a sus compañeros de trabajo, nosotros aprovecháramos ese momento para decir, mire, mi gran secreto es el rezo del Santo Rosario, y que yo todas mis obras las encomiendo a Dios nuestro Señor, a Nuestra Señora Santísima, la Virgen María, y pues yo les recomiendo que recen siempre el Santo Rosario, no solamente para que le vaya bien en el trabajo, que sería un bien muy inferior, sino para que salven el alma, porque nuestra gran empresa
aparte de esta empresa en la que compartimos, es salvar el alma. Nosotros, si somos grandes empleados, empresarios, y no salvamos el alma, que es nuestra gran empresa, fracasamos. Y ese sería un gran testimonio para nuestros compañeros de trabajo que se verían instados y motivados quizá ahí y quizá por primera vez, porque este tipo de testimonios de la fe son escasos precisamente por nosotros. Se me ocurre ese ejemplo. El profesor Plinio Correa de Oliveira, pensador brasileño, católico, al que le tengo aprecio, mucho aprecio. Él decía a los hombres, a los varones, decía, usted ser un hombre con panache, es decir, que usted sea un hombre que tenga presencia, que sea un hombre formal, bien vestido. El católico no puede ser un tipo como apocado, débil, cobarde, pusilánime, insignificante, sino que en usted se refleje esa grandeza propia de Dios y que todo lugar en el que usted sobresalga, sobresalga Cristo y que a través del reconocimiento que le den a usted, le den un reconocimiento a Cristo. Esa debe ser nuestra meta en todo lo que emprendamos. Señor, que a través de las cosas buenas y arduas que yo conquiste, vaya siempre y nunca falte un reconocimiento a ti. Entonces, pienso que la magnanimidad tiene que ver mucho con eso. Está también, dice Santo Tomás, como parte de la fortaleza, la paciencia. Consiste en la tolerancia voluntaria y prolongada de cosas difíciles por amor de la honradez o utilidad. Paciencia, sabemos que es una obra de misericordia. Soportar con paciencia los defectos de los demás, bueno, es subordinada a la virtud de la fortaleza. El fuerte es paciente. Y está también la perseverancia, que es la permanencia estable y perpetua en lo que se ha decidido después de madura reflexión. Ustedes quizá hayan visto las conferencias de un legionario de Cristo, que ahí me cae muy bien, como todos los legionarios de Cristo, pero este más, porque es muy mediático y conferencista, que es el padre Ángel Espinosa de los Monteros, eh, poblano él, mexicano, y él cuenta que cuando él estaba muchacho, adolescente, le dijo a su papá que quería entrar a clases de karate. Entonces, pues su papá le dijo, sí, magnífico. De pronto me equivoco, era karate o una de estas artes relacionadas, pero digamos karate. Y pasado un poco tiempo, él le dice a papá, no, papá, ya no voy a seguir. Entonces el papá le dice, sigues hasta que me traigas por lo menos cinturón marrón. O sea, es ya las fases más del final de haber pasado por muchas pruebas. Y él dice, con eso aprendí y mi papá me dio una gran enseñanza, pues, de que hay que perseverar en lo que uno empieza. Y a eso yo le añado que especialmente en una época donde se considera casi que virtud, la gente no dice virtud, pero es como si lo fuera, dejar las cosas tiradas, estar cambiando de trabajo a cada rato, cuando no son los que desertan de una carrera universitaria y se van a otra y a otra, en las relaciones de pareja. Entonces ya este señor ya va por 5 matrimonios y mire qué flexible es, qué grado como de adecuarse pues a las nuevas circunstancias. Ustedes vean que se va elogiando de unas maneras más sutiles, más directas, el dejar las cosas tiradas. Y eso no tiene nada que ver con la virtud de la fortaleza. El fuerte es perseverante, persevera cuando es algo bueno, obviamente, estable y perpetuamente, después de madura reflexión. Es decir, cuando yo ya me di cuenta que este es el camino, que esto es bueno, pues yo voy hasta el final. Como dice Charles Bukowski, un poeta no muy católico, ciertamente, pero un poema que me gusta mucho. Roll the dice, tira los dados, ve hasta el final, dice Bukowski. Estarás a solas con los dioses y las noches arderán en llamas. Es lo único por lo que vale la pena luchar.
siempre el Viernes Santo me acuerdo de ese poema y pienso que el ejemplo perfecto de lo, bueno, como de todo, pero de lo que dice ese poema es nuestro Señor. Fue hasta el final. Dice Bukowski, tal vez implique no comer durante 2 o 3 días, el arte acostado en la banca de un parque, perder novias, trabajos, la cordura, dice, y dice en una parte, tal vez implique aislamiento. El aislamiento es el premio, dice Bukowski. Isolation is the gift. El que te aíslen es el premio, pero el saber que tú has perseverado en el bien y identificarte como que de alguna manera por esas analogías maravillosas de la fe, tú te identificas con Cristo crucificado en esa situación que estás viviendo y Cristo te mira con un guiño, si ustedes me permiten, de complicidad y tú dices, sí, tú eres de los míos, tú eres de los crucificados, tú eres de los que no renuncia a la cruz, sino que con esas virtudes de viril, pero que viril no solo del hombre, sino el hombre, del varón y la mujer. Tú estás aquí conmigo viviendo esa soledad, pero que implica una gran alegría, porque sabes que estás cumpliendo tu deber. Siempre pongo como ejemplo muy sencillo y cotidiano de esta perseverancia, ejemplo, terminar todo el libro que uno empiece, no dejar las lecturas comenzadas, que suele ser una tentación muy usual y especialmente de los que más nos gusta leer, porque claro, empiezo muy bien con un libro y luego me encuentro otro, no, voy a, ya, y no, no es lo ideal. Y también porque nos permite ejercitar aquello de después de madura reflexión, ¿no? Decidir después de madura reflexión. Si yo me voy a leer este libro hasta el final, tengo que discernir muy bien si es el libro correcto al que le quiero dedicar todo ese tiempo. Entonces, una vez comenzado, pues ir hasta el final. Termino brevemente con los pecados que Santo Tomás enumera contra la fortaleza. El primero es el temor, pero no el temor como pasión, porque es algo que hay que distinguir. Una cosa son las pasiones, lo que el hombre siente, pasio, de movimiento, de patos en griego, lo que se puede sentir, pero eso no es constitutivo, dice Aristóteles, de juicio moral. Las pasiones per se no son constitutivas ni susceptibles de juicio moral, sino lo que yo hago a partir de esa pasión. El temor como pecado o como vicio es dejarme dominar del temor pasión y dejar de hacer lo que debo. Ejemplo, cuando frente a una situación en que me toca dar testimonio de mi fe y me preguntan, ¿y tú? Entonces, eres de los que está contra el aborto. Y yo digo, bueno, pues no, o sea, de todas maneras puede ser la opinión y diluyo la fe, es decir, licúo la fe, no doy el testimonio, o en casos ya más extremos, cuando pues Dios no lo quiera, o si lo quiera y nos diera la fortaleza, ojalá, de dar la vida por la fe, no el que huye y dice, no, 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 yo apostato y lo que quieran, pero no, no me maten, pues, porque me tengo miedo. El miedo se lo come a la persona y no hace lo que debe hacer. O como decía inicuamente una niña una vez en una película, la mamá le pregunta que si ella hubiera sido una cristiana en los tiempos de Roma y le hubieran dicho, o renuncias a tu fe o te matamos, ella qué hubiera hecho. Entonces la niña le dice, pues hubiera renunciado públicamente a mi fe, pero en mi interior seguiría teniendo fe. Eso es absurdo, eso es ridículo y es una forma esta en que Hollywood se burla de nuestra fe. Eso sabemos que no era lo que hacían los mártires, ni creo que ni se les pasaba por la cabeza, porque lo que haces públicamente, pues es lo que queda y no, yo públicamente doy testimonio de la fe y muero, y puedo sentir miedo, pero me confío a Dios, rezo y Dios me permite pasar por encima de ese miedo, de ese temor.
Pero está también, dice Santo Tomás, en el extremo opuesto, la impavidez, que es el que no teme lo que se debe temer, el que no valora la propia vida, por ejemplo. Es decir, el que dice, a mí no me importa que me maten, mejor que me maten, yo no, un Juan sin miedo, pues, que busca también el peligro innecesariamente. Está muy relacionado con el ser temerario, dice Aristóteles, ¿sí? Que no teme lo que se debe temer, porque también hay una justa medida en el temor y hay que procurar conservar la propia vida y no exponerla innecesariamente. Pongo aquí el ejemplo, el padre Miguel Pro, ¿no? Beato, creo que no es santo, no recuerdo, Beato. Él antes de dar su vida por la fe, cuando ya lo capturan, huyó, o sea, huía de los militares, o sea, fue prudente y fue astuto en cuanto, si yo puedo salvar mi vida escondiéndome, no exponiéndome, eso es bueno, es legítimo, pero una vez lo capturan y lo ponen a apostatar de su fe, pues no lo es, ya me agarraron, compadre, pero antes de ello, se cuenta del beato eh, Rafael Guizar, que fue obispo de Veracruz, que una vez que lo iban a fusilar, él tenía un reloj de oro en la mano, entonces se quitó el reloj y lo lanzó hacia donde estaban los que lo iban a fusilar, y estos tipos al ver un reloj de oro volando por los aires, se distrajeron a ver cuál era el que se quedó con el reloj, se olvidaron de que lo tenían que fusilar y él salió corriendo y cuando ya reaccionaron se les había perdido, se escapó. Sí, sí vale, pues eso vale, porque si yo puedo salvar mi vida sin tener por ello que renunciar, pues, está bien. ¿Sí? Está la presunción, dice Santo Tomás, pecado, concretamente contra la magnanimidad, porque es el que aspira a hacer cosas grandes sin la ayuda de Dios, solo con sus fuerzas. Eso es muy propio del self-made man moderno, el modelo, el arquetipo humano del capitalismo que se ríe de la gracia de Dios, que cree que él puede solo, el Atlas de Ayn Rand, ¿no? Esas novelas del objetivismo ético de Ayn Rand, el manantial y toda esa literatura de hombres egoístas, el Wall Street, pues que es capaz solo con el mundo y carga el mundo, eso es ridículo. Yo a eso le contrapongo siempre el pasaje de San Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y muchas veces también la presunción va ligada a que yo quiero recibir la gloria solo y no con Dios, que está muy ligado a este último pecado, que es la vanagloria. Yo le quiero robar la gloria a Dios o espero la gloria de alguien diferente a Dios, no le rindo el honor debido a Dios, sino que me quedo con la gloria para mí. Ejemplo, que yo pueda acometer grandes cosas, pero es para que piensen bien de mí, tengan buena opinión de mí, tenga más seguidores en Instagram, en YouTube y salgan en las redes sociales y me aplaudan y ya. Y Dios no sale por ninguna parte. Bueno, y finalmente, si se me está olvidando, este muy importante, y que también es un pecado concretamente contra la magnanimidad como virtud subordinada a la fortaleza que es la pusilanimidad. La pusilanimidad consiste en rehusar, tender, querer hacer lo que es proporcionado a nuestras capacidades. Si el presuntuoso dice, yo puedo más de lo que en realidad puede, el pusilánime dice, yo no puedo lo que en realidad puede. Y el mejor ejemplo es el del siervo de la parábola de los talentos que esconde el denario cuando le piden cuentas. A mí siempre me ha conmovido mucho la respuesta que él le da, porque él le echa la culpa al rey y le dice, sé que eres un amo, un dueño o un rey inicuo, cruel, yo no sé qué palabra usa, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es como que se levantara frente a Dios. Ahí sí le sale lo gallo al pusilánime y le dice, es culpa tuya.
cuando es finalmente un vicio y es un vicio muy moderno. Dice Piper, es el vicio propio del burgués moderno, el modelo antropológico moderno que no quiere acometer grandes empresas ni quiere tomar grandes riesgos, sino que se queda con sus pantuflas sentado en su sillón fumando un tabaco o un puro y que se caiga el mundo, pero estoy aquí tomando mi whisky, estoy abrigado y pues no quiero salir. No, es Viernes Santo, están crucificando a nuestro, no, pero hace frío, pues, yo no. Bueno, en fin, un poquito lo que Tolkien le achaca a los hobbits, para los que conocen todo esto del Señor de los Anillos, es un poquito el vicio que los hobbits deben superar porque son tendientes a eso y a estar cómodos y tranquilos en una vida pues muy burguesa y sin grandes riesgos, y el contacto con otras razas como la de los magos, la de los hombres y la de los enanos especialmente, que eso le ayuda a los hobbits pues a no ceder a esa tentación de la pusilanimidad. Con esto cierro y bueno, invitándolos a que profundicen en este tema, y cierro circularmente con esa máxima que decía al inicio: la gloria, la fortaleza depende de la justicia. Que esta semana entonces nos esforcemos especialmente en vivir esta virtud y meditarla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias por tantos detalles. Obviamente, eh, si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna consulta, puede abrir el micrófono. Con gusto tenemos unos minutitos más. Sin embargo, Hola, ¿qué sí, tal? sí, sí, Buenas noches. adelante. Yo tengo una duda, como decía Carlos, de interesarnos en profundizar de este tema. ¿Qué nos recomienda él leer? ¿Algo inicial, algo simple? Correcto. Lo primero que yo le recomiendo leer es en la Suma Teológica. Saben ustedes que se divide en unas partes, entonces buscar la segunda parte de la segunda parte. Yo aquí les voy a mandar el link donde está este Tratado de la Fortaleza, a partir de la cuestión, de las cuestiones 123. Aquí les pongo en el chat. Bueno, sería una primera lectura y ya a partir de esa va pasando a las otras, 124 hasta la 140, que es donde termina el Tratado de la Fortaleza. Están las virtudes fundamentales de Piper, que lo hemos compartido aquí. Sí, 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 sí. Buscar ahí el capítulo de la fortaleza. Hay un libro muy bello que se llama Personaje y Virtudes, de Pedro Estaún. Él pone personajes históricos, los analiza como modelo de las diferentes virtudes, de muchas virtudes, y para la fortaleza pone a Santa Edith Stein. Se lo recomiendo. El capítulo de Edith Stein en Personajes y Virtudes de Pedro Estaún. Está también el libro de, a ver si me acuerdo, se llama Virtud y Personalidad, según Tomás de Aquino, de Jesús García López. Ahí el capítulo sobre la fortaleza, ¿no? Virtud y Personalidad, según Tomás de Aquino, de Jesús García López. Está el de Tomás Trigo, se llama Moral de la Persona, las virtudes, de Tomás Trigo. Moral de la persona, las virtudes. Buscar un capítulo ahí que se llama La naturaleza, la fortaleza. Y está también, bueno, este es un artículo de la doctora Selmira Seligman, que lo encuentran fácilmente en internet, que es sobre la ausencia de la fortaleza y los síntomas neuróticos. ¿Cómo está relacionado las muy modernas neurosis, especialmente en los jóvenes, con la ausencia de la virtud de la fortaleza? Y también en YouTube van a encontrar, por ejemplo,
charlas muy interesantes de Fray Nelson Medina, para que lo busquen, dominico colombiano, hablando de la fortaleza. Esa sería unas recomendaciones que les hago. Gracias, Carlos. Ya trataré de buscar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. Yo, Carlos, quería hacerte una pregunta para cuando obviamente uno es probado en la vida, quizás con un dolor grande, con la pérdida de un ser querido, bueno, con tantos dolores típicos que uno sufre, ¿no? Humanamente, eh, quizás con alguna enfermedad, quizás con haber quedado sin un trabajo, bueno, hay distintos dolores y creo que cada uno de los dolores tiene particular peso en cada uno, ¿no? ¿Cómo se aplica esto de vivir esta virtud de la fortaleza? Y yo había notado lo que dijiste de la confianza, la magnanimidad, la paciencia y la perseverancia. Pero es que no es nada fácil, ¿no? Cuando te toca un dolor muy grande, tener fortaleza y uno hasta pierde el horizonte y dice: "Ve, pero acá no hay una fortaleza, o de dónde me voy a agarrar". Católicamente sabemos de dónde, pero bueno, hay veces que el dolor es muy grande, ¿no? Sí, Y señor. uno es limitado. Sí, señor. Mira, yo te comparto una experiencia personal. A mí, a raíz de un despido injustificado del que fui víctima hace años, hace ya 7 años, eso me causó una depresión clínica durante unos 2 años, con los síntomas típicos de la depresión, físicos y psicológicos, con insomnio durante un año entero. Yo, como dentro de mi fragilidad, porque no sentía capacidad de hacer nada, pues lo que yo hice fue atacarlo desde todos los flancos. Primero lo espiritual, la oración, lo que humanamente era capaz. Ciertamente disminuyó mucho mi ritmo de oración, que ha sido usualmente muy, muy activo y fecundo. Lo digo sin vanagloria, pues lo digo como para ubicar el ejemplo. Ahí yo rezaba lo que podía, pero siempre sabiendo o confiando en que Dios me iba a sacar. También hice terapia psicológica. Hay casos en los que uno puede necesitar eso, buscar obviamente un psicólogo católico de buenos principios, porque en psicología también hay cada cosa. Y en mi caso fue necesaria la medicación, tomar para el insomnio y tantas cosas. Entonces yo diría que en general, aunque uno no llegue a un caso extremo como puede ser el de una depresión clínica, tener en cuenta las tres dimensiones de la persona: lo físico, fisiológico, lo psicológico y lo espiritual, y estar trabajando continuamente eso. ¿Por qué? Porque la fortaleza pasa también por cosas como el ser fuerte físicamente. Entonces, quizá lo que a mí no me está ayudando puede ser mi contextura física, puede ser un caso, o yo debo hacer más ejercicio, eso ayuda. Psicológicamente, por ejemplo, el trabajo de creencias irracionales, muy propio de la terapia cognitiva. Muchas veces lo que nos debilita son ideas, creencias, esquemas mentales que tenemos, que, como una vez me dijo un amigo, que es un buen resumen, dijo: todo eso es del diablo, todo lo que son es complejos, pesimismos, ideas negativas. Entonces, trabajar eso también, que para eso hay métodos muy concretos que, si más adelante valdría la pena de pronto hablar de eso, incluso dedicarle toda una charla a ese tema, lo que se llama el trabajo personal de creencias, de la terapia cognitiva clásica de Aaron y Beck. Y bueno, fundamentalmente lo espiritual.
espiritual, estar siempre, siempre en ello, porque recordemos que la gracia no anula la naturaleza, sino que la presupone y la perfecciona. Entonces no basta con hábitos y de vida espiritual si nosotros no trabajamos, por ejemplo, lo físico y lo psicológico. Es decir, no es contra la fe ese tipo de cosas, pero siempre dándole la prioridad a la fe. Si a mí me preguntan qué fue lo que me sacó de esos 2 años en una depresión muy grave, yo diría que fue Dios, que también cuando él, pienso que él en su sabiduría lo tuvo a bien, pues dijo ya, y así. Entonces, confiar, más que confiar en los medios de uno, confiar en Dios y aprovechar para comprobar su fragilidad, que eso es algo que el hombre moderno y posmoderno necesita mucho, encontrarse con sus límites. Y yo pienso que Dios del fenómeno actual, fenómenos actuales como ese, depresión y todas esas cosas, saca ese buen fruto, recordarnos que no somos nada, o de una enfermedad, por ejemplo, que no somos nada sin Dios y que esa es una gran bendición en nuestras vidas, porque todo lo que nos acerca más a Dios y nos hace más amigos de Dios es una bendición, por duro que sea. Entonces diría eso, esos tips, cuerpo, Claro, alma, espíritu. claro, claro, sí, te entiendo y comparto también justamente el dolor, quizás sea algo que Dios quiera hacernos atravesar por el dolor para justificar nuestra salvación, ¿no? Así es. Y te termino la anécdota, si puede servir para alguien que de pronto esté pasando momentos difíciles. A los 5 meses de que yo salí de la depresión, se murió mi mamá, que para una persona quizá puede ser de lo más duro que le toca enfrentar. Y sin embargo, yo me di cuenta que en esos 2 años había sido tanto el sufrimiento que la muerte de mi mamá yo la asumí con mucha tranquilidad porque era como que ya no había más insumos para el sufrimiento, diría yo. Entonces, si bien em, sé que es un momento muy difícil, era como que Dios me había fortalecido para eso, razón por la cual pues el tránsito de mi madre en general lo asumimos con mucha tranquilidad y mucha fe. Entonces también es eso, Dios te puede estar preparando para algo en medio del dolor, para cosas quizá más difíciles que cuando llegan tú lo asumes bien porque vienes siendo entrenado. Entonces, Dios te está entrenando para algo. Entonces, por eso lo que dicen mucho, ¿no? No el por qué, sino el para qué. El por qué es estéril, pero el para qué es una causa final. Es decir, hay un plan de Dios y que es necesario que pases por este desierto, digamos. El profesor Plinio hablaba de la prueba axiológica fundamental. Todo hombre en su vida afronta una prueba axiológica fundamental. Quizás ya hayamos vivido o no, y eso es primero una prueba de la fe, pero también una preparación para cosas muy buenas que vienen después de la noche. Exactamente, exactamente. Bueno, es mucho para reflexionar sobre esta virtud, ¿no? Sí, señor, mucho. El por qué es estéril, dijiste recién, y el para qué atado a la voluntad de Dios. Es con eso nomás ya para rato. Para mucho Cuando rato. uno sufre situaciones de dolor o son atravesados, y justamente lo que dijiste también lo rescato en cuanto a que darnos cuenta de nuestra fragilidad, Ujú. de nuestros límites. Eh, Así es. y de sentirnos totalmente necesitados, más allá que nos pase personalmente o le pase a un miembro de mi familia cercana o a un amigo querido o tal,
en el cual el dolor como que se expande, pero bueno, lo que dijiste muy, muy profundo en cuanto a que es estéril, el por qué. Y muchas veces queremos tener esa respuesta, el por qué a mí, por qué justo ahora, por qué esto y lo otro. Y en ese dolor hay que preguntarse, ¿para qué? ¿No? Que muchas veces el por qué sí llegas a conocerlo, pero pasado el tiempo. Es decir, cuando mira en retrospectiva entiendes. Entonces ahí también ejercitas la paciencia. Tienes que saber esperar y cuando miras, dice, claro, es que Dios dispuso las cosas de tal y tal forma por esto y aunque en el presente no lo ves. Y una recomendación que les hago espiritual, que hagan las oraciones de Santa Brígida. Quizá hayan oído que esas oraciones rezadas durante un año, son 15 oraciones sobre la pasión de nuestro Señor. Rezadas las 15 diario durante un año, pues hay unas promesas y hay unas indulgencias muy bonitas, pero a mí que las llevo haciendo durante este año, del 23 de enero, ha sido una meditación continua de la pasión de nuestro Señor, la entereza, como Él lo asumió, pero sobre todo saber que no hay dolor en mi vida que nuestro Señor no haya experimentado. Entonces eso también es algo que yo pienso que nos alienta mucho en el sufrimiento, saber que estamos participando del sufrimiento de nuestro Señor y que Él con el testimonio de su vida nos transmite que hay redención, que hay resurrección y sobre todo, sí, ver cada momento de la pasión, el cómo lo asume con mansedumbre, con silencio, con amor. Pienso yo que eso tiene muy buenos frutos en la dimensión espiritual e incluso psicológica. Exacto, exacto. Bueno, ¿cuánto hay más para compartir, ¿no? Cuánto Señor. más, y más en momentos difíciles que creo que a todos nos toca en una u otra medida, en uno o en Sí, otros señor. tiempos. Como dijiste del señor Plinio, daría gusto hacer algo sobre cuántos comentarios de Plinio, ¿no? Con mucho gusto. Yo me presto Zoom, como decía el doctor Plin. Estoy presto. Así que bueno, si no hay otra pregunta, agradezco a Carlos tanta sabiduría, no por algo en vano es doctor en todos estos temas, así que ahí por el chat José también nos compartió las oraciones de Santa Brígida, excelente, Qué bien. excelente, excelente, así podamos, todo suma, ¿no? Todo va en el mismo Señor. objetivo, así que... Muy bien, hermanos, agradecerles y no olvidarse, como en un momento de la charla Carlos comentó sobre el Santo Rosario, y en esta comunidad pequeñita de Salve María tenemos como objetivo el de difundir el rezo del Santo Rosario que tantas veces nuestra Madre nos lo pidió en cada una de las apariciones, en cada uno de sus mensajes. Rezad, rezad, rezad y penitencia, ¿no? Así que sabiendo con la seguridad que como madre nos está pidiendo lo que va a ser mejor para cada uno, no perdamos esa obligación santa de rezar continuamente el Santo Rosario y de ayudar a otros también a que lo hagan, difundir esto, ¿no? Así que agradecerles su participación, invitarlos a seguir acompañándonos en esta comunidad, a que sean partícipes, a que puedan proponernos temas o encontrar alguna otra nueva alternativa o algún otro docente. Por ahí Isabel pregunta en el chat dónde ubico. Ahí en el chat Isabel compartió las oraciones de Santa Brígida, José, así que las puede bajar por ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, con la virtud de la templanza. Señor. Sí, Muchas señor. gracias a Bueno, ustedes. Muchas gracias, muy Hasta buena la luego. charla. Muchas gracias, muy lindo Gracias, todo. hasta Nos luego. vemos si Dios quiere. buenas Buenas noches, noches. buenas. Muchas gracias, Bueno. bendiciones. Bendiciones a Maravillosa ustedes. Gracias charla, igual. gracias. Chao. Chau, chau. Buenas noches, Gracias. muchas gracias, muy Hasta bueno, Buenas luego. noches, gracias. muy bueno. Gracias.
Buenas noches a todos y bendiciones y que Dios me los bendiga grandemente y gracias por tan tremendas enseñanzas. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Amén. Feliz noche, gracias. Qué lindo, Muchas gracias. gracias, buenas noches.